agradable en esta mañana. Ya nos tenemos que poner en modo entrevista porque la tenemos en comunicación telefónica a Camila Daca. Le damos la bienvenida en este día. Hola Camila, buen día. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? Acá arrancando este día con lo que veníamos analizando un poco, desmenuzando lo que dejó el primer discurso del intendente Lisandro Urcade en el Consejo Deliberante y que tocó un tema donde ustedes han militado desde muchísimo tiempo y que tiene que ver con los lotes sociales. Pero antes, preguntarte y darle a la gente también a conocer tu análisis global de lo que el intendente dio como primer discurso. Yo creo, y también lo hablábamos ahí en la nota cuando terminó la apertura, que me quedé con un poco de sabor amargo, digamos. Me parecía que estábamos ante la oportunidad de tener un discurso acorde a la realidad que estamos atravesando. Digo, a nivel nacional y provincial están habiendo muchísimas modificaciones, una crisis económica evidente, y al menos mi espacio político y yo, por supuesto, esperábamos que el discurso esté vinculado a eso, esté vinculado a qué va a suceder cuando la situación empeore, cómo va a afrontar el municipio las particularidades que tiene una crisis económica, ¿no? La asistencia alimentaria, bueno, la crisis habitacional que tiene el partido de Magdalena. En líneas generales de lo que mencionó, por supuesto que uno queda expectante de cómo se va a concretar eso, ¿no? También venimos, ¿no?, de un análisis del presupuesto que no daba la pauta de tener un programa de gobierno organizado y planificado. Entonces, nada, me parece que viene un poco en esa línea. Sí me quedó ahí como ese saborcito de querer saber cómo se va a posicionar el municipio frente a una crisis económica evidente, y bueno, eso lo iremos sabiendo, creo yo, y lo iremos descubriendo a lo largo del tiempo. Sí, creo que también va a ser una cuestión de la parte municipal del día a día, ¿no? Las posiciones que uno puede hoy capaz marcar a través del discurso, el primer discurso del intendente, se van modificando por la realidad que es tan evaporable en Argentina. Hoy una cuestión que uno cree que puede ser a realizarse, mañana se puede modificar. También creo que apuntó a eso, ¿no? Que no se metió mucho en profundidad porque dice, bueno, puede ser que lo que diga hoy, puedo ser preso de mis propias palabras. Claro, sí, lo comprendo, siento que coincido plenamente con lo que decís, pero siento también que la honestidad es lo que mejor funciona, digamos, en términos de discurso para nuestros vecinos. Nosotros hemos estado a qué sucede en municipios cercanos y cuáles son los discursos de esos intendentes, incluso de mismos espacios políticos del radicalismo y demás, en donde le cuentan a la ciudadanía y a los partidos que llevan adelante el posicionamiento del municipio frente a la inminente crisis. Digo, no Claro. es lo mismo decir, bueno, esto es lo que tengo planificado hacer, pero también tengo un plan A, un plan B, un plan C frente a una crisis evidente y latente en todo el país, a hacer de cuenta que no está sucediendo nada y seguir en la línea de la continuidad de lo que, siendo el año pasado, que era otro contexto económico y era otra la realidad del país y de la provincia. Pero bueno, son criterios distintos, son pensamientos y comprensión de la gestión de manera distinta y por supuesto que de mi espacio se acompañará todo aquello que beneficie, por supuesto, a la comunidad, y estaremos en la primera línea si hiciera falta para acompañar políticas que obviamente estén vinculadas a la realidad de nuestros vecinos. Sí, creo que los espacios políticos van a tener que estar ahí en la primera línea de batalla porque la realidad que se avecina parece ser dura, va a ser dura, lo marcó el propio presidente, ni que hablar que eso va a impactar de lleno en la realidad de todos nosotros los magdalenenses. Pero hubo un tema central, un tema que al final del discurso esbozó Lisandro Urcade y que tiene que ver con el acceso a los lotes sociales, a la tierra. Habló un poco de la crisis nacional y provincial que hay, pero echó luz en un tema que tiene que ver con los lotes sociales en Magdalena y que generó
obviamente por parte de EPA y vos como referente y hoy teniendo la banca, una fuerte crítica a través de las redes sociales. Charlamos con vos en ese momento, Data pudo charlar con vos y también marcabas de forma muy tajante esta cuestión, pero me quedé con esto: los lotes se van a estar adjudicando a dedo. Eso fue lo que ustedes titularon en redes sociales. Sí, es lo que nosotros titulamos y es lo que sucedió. Para quienes no saben, en el periodo de noviembre y diciembre del año pasado, a poquitos días que terminara la gestión anterior, sucedieron una serie de reuniones donde se convocaba a vecinos y se les solicitaba llenar una planilla que era los vecinos comprendieron que era una preadjudicación, era una declaración jurada de datos personales, y ahí se les informaba todo el mecanismo de cuánto debían pagar y demás. Sí, lo que el intendente confirma en la apertura de la sesión es que va a ingresar una ordenanza con una adjudicación para los vecinos que ya fueron entrevistados. No sabemos qué cantidad de vecinos fueron entrevistados, pero claramente en ese momento confirma que se le van a estar dando a los vecinos que ya se convocó. Ahora, el tema y la crítica que hacemos nosotros no es por los vecinos, porque ni siquiera sabemos quiénes son los vecinos y que seguramente muchos de ellos lo van a necesitar, sino todo el procedimiento anterior, ¿no? Mencionar que la prescripción abrió en el 2021 y hasta el año pasado no hubo novedades respecto de cuál iba a ser el procedimiento, cuál iban a ser los criterios. Se convocaron a vecinos a llenar declaraciones juradas a espalda de los más de 2.000 o 3.000 inscriptos que había en el programa completo. Entonces la crítica y el enojo, porque realmente yo me fui muy enojada de lo que fue la apertura de sesiones, porque no solo que encontramos la respuesta en la apertura de sesiones, sino que nosotros venimos de un proceso incluso hasta legal desde el año pasado, desde noviembre, cuando empieza a circular esta información, que incluso muchos medios de comunicación y otros espacios han mencionado que nosotros estábamos faltando a la verdad o que no estábamos seguros de lo que estábamos diciendo. Las reuniones existieron, pero lo que más enojo te da en ese proceso es la cantidad de notas y solicitudes de información que nosotros tuvimos, y hablo de mi persona como concejal, para poder acceder al listado, cosa que todavía no pude acceder, para saber cuáles fueron los criterios de selección de esos vecinos que se llamaron, por qué se hizo de esa manera. Son un montón de preguntas que todavía no tenemos respuesta y que por supuesto no se van a agotar en la presentación de una ordenanza que determine quiénes son esos adjudicatarios. Claro. Yo creo que estamos frente a algo muy bochornoso. Y repito, no es en referencia a los vecinos que fueron llamados, porque seguramente muchos de ellos y muchos de los que se han inscrito en ese programa necesitaban esa política, pero no de esta manera, dándole la espalda a los más de 3.000 vecinos que quedaron afuera, que no se les ha comunicado ni siquiera el por qué no han quedado seleccionados para una política. Sí, ustedes sabrán bien que forman parte de los medios, no se hizo una convocatoria pública, no hubo publicaciones de... La única convocatoria pública que hubo fue a la hora de la inscripción, después... La prescripción. La prescripción, que se hizo de manera virtual, cuando todavía funcionaba el punto digital, me acuerdo, en aquel tiempo, en 2021... y como bien marcás vos, la falta de información y la transparencia llevó a que este punto genere una creciente desconfianza por parte de muchísimos vecinos, y en esta nobleza obliga, te tengo que marcar, Camila, es que han manipulado la información, porque hasta a mí mismo, en la gestión anterior, me manifestaban que estas reuniones que han tenido con vecinos no se habían hecho. Luego poco a poco comenzaron a decir sí hubo, pero fue un acercamiento. Después, bueno, aparecieron estas declaraciones juradas que vos marcás. Y yo y ahí me pregunto, ¿por qué no hacerlo de manera abierta, marcando el que no entraba, por qué criterio no entraba al acceso a la tierra o al lote social? Y eso es lo que generó una desconfianza en ustedes, que son los actores políticos que deben de velar por el vecino y en el vecino propio, porque hoy a través de eso
se generó un grupo de WhatsApp donde la Sí. gente se va informando diariamente sobre esta cuestión. Sí, sobre todo hicimos el grupo, y voy a ir un cachito hacia atrás, para que esta política o este programa o esta adjudicación o todo lo que contempla una política de vivienda, se requiere justamente eso, un programa, una política. No lo hay, no hay nada escrito, no hay nada en ningún lado que determine qué es lo que se iba a realizar en el marco de ese programa. Por tanto, ya partimos de la base que se inició una inscripción, siquiera haber tenido los lotes subdivididos, siquiera tener una línea para dónde se iba a ir, siquiera haber ingresado algo al Consejo Deliberante. Nosotros hace tiempo nos venimos informando y venimos haciendo consultas en otros municipios donde, por ejemplo, el listado de inscriptos ya tendría que haber ingresado. Ya todos tendríamos que haber sabido, Claro. porque se hace de manera pública y se publica a través de las páginas oficiales de los municipios, cuál es el listado. Cuando yo consulto de manera personal como concejal a través de una nota a la secretaria de Gobierno, me manifiesta que la información es privada, que no se me puede brindar esa información. Entonces ya partimos de la base que no hay un programa y tampoco hay voluntad política de develar esto que está lleno de misterio. Sí, bueno, Está ahora, lleno de misterio. ahora lo van a estar revelando porque dijo lo siguiente el intendente Lisandro Urcade: vamos a enviar en los próximos días una ordenanza para la adjudicación de los vecinos entrevistados a fines de noviembre y primeros días de diciembre al Palacio Municipal por el área correspondiente. Esto lo marcó y también habló de mancomunar, de unir, de unificar criterios en cuanto al proyecto que ustedes enviaron al Consejo Deliberante y el proyecto que ellos van a enviar. ¿Vos creés que Sí. puede llegar a una mancomunión, como marca él, a una unificación de criterios o sentarse a hablar sobre las cuestiones con ustedes y todos los actores políticos para tener una política clara en cuanto a la adjudicación de lotes o viviendas que luego van a ser administradas por el municipio o por la administración municipal? Sí, nosotros presentamos una ordenanza el pasado, mira, no recuerdo bien, el 23 de febrero aproximadamente. Es fruto de un trabajo de muchísimos meses, venimos desde el año pasado trabajando en ese proyecto de ordenanza, por esto que te digo, porque en otros municipios cercanos a los nuestros hay programas que determinan un procedimiento. Magdalena no tiene un procedimiento de cómo actuar sacando los lotes sociales, ¿no? Cómo va a accionar frente a una política de vivienda. En este caso nosotros lo que incorporamos y que nos parecía fundamental es el procedimiento de selección, donde hay una aplicación de inscriptos, se llama el Registro Único de Inscripción, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, por ende no generaría inconvenientes económicos para la municipalidad, donde se puede hacer el registro, los vecinos se pueden ingresar, y demás, y sobre todo un apartado del procedimiento de sorteo. Los sorteos deben ser públicos y debe existir tal instancia para transparentar todo el proceso de selección y adjudicación de destinatarios a políticas de vivienda. Nosotros hicimos un saltito cualitativo más y le agregamos cupos prioritarios para el acceso, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogares, bomberos voluntarios, excombatientes de Malvinas, Claro. jóvenes a partir de los 18 años. Digo, hacemos un desarrollo más amplio. Ahora, eso que nosotros presentamos es a criterio marco, es algo que se tenga en cuenta para desarrollar ordenanzas o proyectos específicos de vivienda. Ahora, lo que ellos van a ingresar es un proyecto de ordenanza con adjudicaciones. Yo espero en esa ordenanza poder encontrarme cuáles fueron los criterios de selección, por qué se convocaron a esos vecinos, que tampoco sabemos cuántos son, si son la totalidad de los lotes que hay o no. Entonces me parece que va a ser imposible mancomunar esas dos ordenanzas cuando la que nosotros presentamos habla de una inscripción y de un sorteo. Claro, tienen diferentes espíritus. Uno tiene que ver con el marco regulatorio en cuanto a la adjudicación de lotes a futuro, lotes o viviendas, claro, que administra el municipio de aquí de Magdalena, y la que va a mandar el intendente, que ya es una adjudicación. Es una adjudicación, totalmente. Que se apruebe un listado de adjudicatarios. Es eso. Claro, totalmente. Entonces no hay posibilidades. Sí, no, quizás. No está legislando a futuro, sino a algo que va a pasar. Que es... Claro.
Y bueno, Claro. que es lo que vos estás pidiendo, ¿no? Que haya una política pública respecto al tema. Y creo que todos los maguerenses queremos lo mismo, que de acá a Totalmente. futuro haya claridad sobre estas cuestiones, que siempre, Sí, históricamente, estuvieron manchadas, Camila. Siempre sí, sí. siempre pasó lo mismo en cuanto a barrios que se formularon en otras gestiones, donde luego después se corre el rumor de que fueron dados a dedos. Eso no tiene que pasar más. No, y sobre todo más porque entiendo que esta gestión también ocupó el lugar de oposición y también manifestó las mismas cuestiones que estamos manifestando nosotros frente a otras políticas de vivienda, y sin embargo nunca se trabajó frente a una legislación que determine procesos transparentes. Eso es una realidad. Entonces también muchos se van quedando en bueno, es más fácil como quejarse y decir esto no era así en vez de proponer. Nosotros, ya te digo, venimos trabajando hace muchísimo tiempo en el tema, y antes de presentarlo hicimos millones de consultas a personas que saben sobre el tema, a ver cómo se podía hacer lo más transparente posible. El otro día, cuando trabajamos en comisión sobre esta ordenanza, que básicamente depende de ellos mismos que salga, porque son mayoría dentro del Consejo, mi posicionamiento es que le debemos transparencia a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en este tema. Y es lo que En este piden. tema porque sabemos que se reunieron funcionarios, que estaban sentados funcionarios en esas reuniones. Las reuniones fueron desde el 30 de noviembre al 6 de diciembre, poquitos días a que se terminara la gestión. Eso también es muy llamativo. Entonces hay un montón de cuestiones que no soy yo quien debe explicarlas, sino son ellos, quienes venían acompañando la gestión anterior y quienes hoy ocupan lugares en esa gestión, de decir, bueno, esto sucedió así. Sin ir más lejos, yo apelé a toda mi voluntad política, porque entendía que era una nueva gestión. Me he sentado con el intendente actual, me he sentado con la secretaria de gobierno buscando las mismas respuestas que solicité por todos los medios, y eso no funcionó tampoco. Sí, bueno. No pude acceder durante todo este tiempo a la información ni de los inscriptos ni de los vecinos que han convocado que han convocado para esta política. Incluso las notas, que están a disposición de quien quiera leer las notas que se nos han respondido, hablan de, bueno, primero que va a ingresar la ordenanza, después de que no están adjudicados. También están jugando con la situación económica que estamos atravesando con esos vecinos a quienes en diciembre le dijeron que en enero iban a empezar a pagar las cuotas. Claro, se Y eso dilató. todavía no sucedió. Y se dilató. Vecinos que ahora se acercan a la municipalidad y les dicen que van a solicitar más de 2 millones de pesos. Entonces estamos mal, pero Sí, estamos no, todos mal. Eso ni hablar, que la situación se dilató tanto que debe haber familias que ya no deben pagar, no deben poder ni pagar la cuota que se le va a solicitar a través de la municipalidad, porque la realidad económica que tenía en noviembre y diciembre no es la que está viviendo ahora en febrero. No, totalmente. Donde el salario Totalmente. decayó muchísimo, donde la inflación y también lo que fue la devaluación de la moneda impactó de lleno, y que hoy la realidad de ese vecino que tenía pensado o soñaba con su lote, porque no estamos hablando de vivienda, Sí. el acceso a la tierra recién, es poder pagar Totalmente. poder pagar un terreno con servicios, que es lo que le va a estar proporcionando el municipio. Bueno, el paso crucial, Camila, va a ser que esta ordenanza va a llegar, se va a tratar, se va a debatir muchísimo dentro del recinto del Consejo Deliberante local, y también, Sí. bueno, para llevarle un poco de claridad y cambiarle la vida a muchos de los maguerenenses que estén esperando una respuesta clara, concisa, y sobre todo de manera transparente y clara, para que todo llegue a buen puerto. Sí, va a ser una ordenanza, sí, No, discúlpame, que va a ser una ordenanza que va a traer aparejado muchísimo debate. También hay que ser consciente que la mayoría en el Consejo Deliberante son ellos, es el oficialismo, y que seguramente la ordenanza salga a pesar de la incomodidad que genera, o de del cuestionamiento que uno puede hacer desde la banca que le toca ocupar. Eso es una realidad, pero nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, a saber qué es lo que pasó y por qué se hizo de esta manera, y también entiendo que el hecho de querer mancomunarla es, bueno, se puede hacer mejor. Por supuesto que se puede hacer mejor, se tendría que haber hecho mejor desde un principio. Entiendo que deben tener dificultades internas partidarias, porque esto perteneció a otra gestión, y que hay que resolverlo ahora. No es la forma,
no es la forma, ni ocultando información, ni negándole información. Esto también quiero que los vecinos sepan. Durante estos meses como concejal se me ha negado la información, información que debiera ser pública, información que hay una ordenanza que determina cuáles son las informaciones que se deben brindar, y eso no ha sido así. Entonces estamos en falta en todos los sentidos, en todos los sentidos que dan vueltas sobre esta situación, que lo hace aún más grave. Sí. Nosotros cuando estuvimos con el intendente y con la secretaria de gobierno entendíamos que había que volver todo para atrás, había que empezar todo de nuevo. Primero porque la inscripción del 2021 ya no sirve, esto que mencionás recién, la situación económica fue cambiando de todos. Hay muchísima gente, debe haber el doble o el triple de demanda hoy. Por eso... Sí, el doble, el triple de demanda, y muchos otros que han conseguido hacerse su casita, también tener su lote, que ya no estarían incluidos en este programa. Había que hacerlo de nuevo y nosotros nos pusimos a disposición plenamente de acompañar ese proceso, pero eso no dependía de nosotros, dependía de quien gobierna. Pero también era darle un gol a ustedes. Bueno, pero ahí está la limitación, está la limitación. El tema, de decir, acá entra la política, uno entiende como vecino que en estos temas la política, aunque existe, debería de quedar un poco al margen porque es una necesidad, pero a veces el tema del capital político influye muchísimo en esto. Sí, y ahí está la limitante, y no vamos a crecer en esas fuerzas que menciona él de consenso y demás. No vamos a crecer si no logramos hacer esa determinación. La verdad que a nosotros como es el puntito político y demás, no nos interesaba. A nosotros nos interesa hoy que se transparente este proceso porque le hace daño a la política local. Le hace daño a la política local y a la democracia local. Lo marcaban como el día como el día más oscuro de la vuelta a la democracia. Sí, es un día oscuro, fue un día oscuro, fue un día triste, pero nosotros venimos atravesando esos días oscuros y tristes hace un montón de tiempo. Imagínate lo que significa ir durante todo el mes de enero a la municipalidad, ingresar notas, cartas, documentos. Es muy desgastante solo por el hecho de querer acceder a la información como funcionario. En este caso, desde un pedido de informe también que hace otro bloque político que se respondió hace muy poquito, con la mitad de la información. Entonces ahí te da la pauta de que hay algo que estaba mal. Y en esto que decís vos de el puntito político, iba a ser todo de ellos, y son ellos los que están gestionando, y son ellos los que iban a hacer el loteo. Era darle la razón a ustedes, era darle la razón. Y lo hizo la apertura de sesiones, pero también, como bien marcabas vos, es resolver un problema que no lo generó él, sino su antecesor, que fue Gonzalo Peluso. Sí, ¿no? Bueno, sí, pero mientras el antecesor hacía esto, él ocupaba una banca también en el Consejo Deliberante. Entonces me parece que, es un conflicto, entiendo yo, de intereses entre quien se fue y quien gobierna ahora, pero eso queda ajeno a nosotros como espacio y queda ajeno a los vecinos. Los vecinos merecen transparencia, merecen procedimientos transparentes y merecen también, déjame decir, funcionarios responsables. Porque mientras nosotros salíamos a comentar todo lo que estaba pasando, se nos ninguneaba, se nos insultaba y un montón de otras cosas más que sucedieron respecto de esto, cuando ellos mismos sabían, todo el oficialismo sabía de que eso se estaba realizando. Bueno, podés estar o no de acuerdo, eso es una cuestión interna de ellos. Pero a esto también, no solo la transparencia, sino la responsabilidad de los funcionarios que hoy ocupan lugares preponderantes en la política local, que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Porque llamar a los vecinos a reuniones durante 5 días seguidos solicitando información y solicitando dinero es una falta total de respeto hacia la política local y hacia la transparencia absoluta que debieran tener estos procesos. Sí, y bueno, esperemos que este va a ser el inicio del tema, el inicio de un nuevo capítulo que van a tener esta larga historia de conflictos, de polémicas que van a tener los lotes sociales en Magdalena. El veredicto final lo tiene el vecino, Camila, más allá de que te ningunearon, de que te ocultaron información. En el discurso del intendente se clarificó todo. En una frase, en un momento que duró 3 minutos 4, se clarificó
ese año y medio de lucha constante por parte de ustedes y también de espera de los vecinos que estaban en busca de información. Así que Camila, te agradezco por charlar con nosotros y darnos un poco más de claridad sobre el tema y bueno, vamos a estar al tanto de lo que suceda dentro del Consejo Deliberante para conocer este primer bosquejo de adjudicatarios que va a aparecer. Dale. Bueno, Cristian, te agradezco mucho por el espacio. Abrazo y que tenga buena tarde. Chau, chau, hasta luego.